cartón y líricas cada vez más infames, en tiempos de prensa chicha y titulares de espanto, del Facebook y su culto a la vanidad, en tiempos de PlayStation, Wii y demás videojuegos que han alejado a nuestros hijos de los parques y de la recreación lúdica, en Tacna, en el departamento más austral del Perú, existe un veterano maestro cesante y valiente ex dirigente sindical que nos grita en blanco y negro que no todo está perdido, que aún en estos tiempos se puede encontrar poesía en la vida, y más aún, apostar por una poesía dedicada a esos angelitos que por culpa de los medios de comunicación amenazan perder su tan valiosa inocencia. Bueno, primero fue poesía amorosa. Cuando era joven, después, como maestro, escribí poesía social. Poesía infantil es un acercamiento a mi vida misma, de mis juegos, de mis vivencias. Escribir para niños no es fácil. Escribir para niños hay que tener una vasta experiencia, haber vivido con los niños, puesto que yo fui maestro de educación primaria, una identificación clara con la niñez, la infancia, ver sus juegos, ver sus penurias, ver sus experiencias. Él es Luis Alberto Calderón Albarracín, cachorrito para sus amigos, un rapsoda sameño que por años ha decidido cantarle a los niños del mundo. Por medio del verso, contarles desde la belleza de la naturaleza y su importancia protegerla, hasta la necesidad de acabar con las injusticias sociales. Hay un dicho que dice, por ejemplo, cuando era niño pensaba como niño, ahora como adulto pienso como adulto, como quisiera pensar otra vez como niño. Bueno, quien habla piensa como adulto, también piensa como niño, ¿no? Es sabio dar vida a la vida de la infancia, a la vida de la niñez, conectarnos con ellos mismos a través del cuento, la poesía, el arte. Los niños de antes eran, podemos decir, más creadores. Hacían sus propios juguetes, sus propios juegos, sus propios inventos. Ahora, en cambio, encontramos ya todo fabricado. Un auto a pilas, un auto a corriente, luminoso, y lo tienen 2, 3 días y prácticamente malogran, ¿no? En cambio, los carritos de rata, como dicen en uno de los poemas, no necesita gasolina, no necesita pilas, no necesita cuerda. Pero ahí lo tenemos y lo queremos, porque nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Primero uno tiene que quitarse el sombrero porque al comienzo uno lo ve con cierto prejuicio, ¿no? Piensa que poesía infantil, pues eso lo hago en un minuto, lo hago como un hobby, pero no. Uno se sienta y quiere comenzar a escribir poesía infantil y se necesita de bastante sensibilidad. Y justamente esa sensibilidad es lo que le sobra al maestro Luis Alberto. Yo creo que el profesor Luis Alberto Calderón jamás ha perdido ese niño que tiene, ese niño juguetón, travieso, cándido, que no miente, que siempre dice la verdad. Y entonces la poesía infantil creo que es mucho de eso. Hay que tener no solamente la suficiente apertura, sino la suficiente capacidad para ser lo suficientemente sinceros como para expresarnos, y más aún cuando se escribe para niños. Entonces hay que tener, creo yo, mucho respeto y mucho cuidado cuando alguien hace poesía para niños, ¿no? Porque además, como en el teatro, uno puede pecar de inocente más bien y pretender hacer poesía para niños cuando ellos son los mejores poetas. A sus años, y pese a su delicado estado de salud, su producción es continua y no cesa. En los últimos años ha tenido permanentes publicaciones, entre las que no solo resalta la poesía infantil. La creatividad de mis obras, tanto social como poesía infantil, más o menos son una docena, y una docena también de antologías diferentes motivos, ya sea en prosa, en verso. Últimamente también estos libros, Paisajes de los espejos, poesía amorosa y poesía social, igual que Encuentro de voces y silencios, poesía social, ¿no? Y también amorosa, creando antologías, Arcoíris, la poesía infantil, por ejemplo, reúne a la mayoría de las voces
poéticas de Tacna. Si usted es alguien vinculado a esa aún poca pero importante movida cultural tacneña, la frase cometa de papel le será muy familiar. Cometa de papel nace como una acción anecdótica. Yo anteriormente era un fumador empedernido. Por recomendación médica dejé el cigarro, pues dije, esa plata que invertía en cigarro, en humo, voy a dedicar a otra cosa más importante, la cultura. Cometa de papel para nosotros, los que escribimos, los que tenemos fe, los que amamos a la poesía, constituye un clásico, ¿no? Un referente importante de lo que se está escribiendo. Yo empecé prácticamente a escribir en los años 90, soy un hijo de la dictadura. En esa época pues no había Facebook, instrumentos como el internet. Entonces apareció como una opción para nosotros, donde uno tenía la posibilidad libre, ¿no? De dejar su trabajo, bueno, salía publicado. Y era un gozo, ¿no? Ver publicado tu poema, ¿no? El hecho de publicar en Cometa de Papel, o que el profesor Luis Alberto Calderón de una u otra forma utilice la revista como un parangón para todos nosotros, ¿no? Cometa de Papel, como literalmente su nombre lo dice, es una cometa artística, literaria, que creo yo surca diferentes cielos, no solamente nacionales sino internacionales, y creo yo además que ha significado para muchas personas a quienes nos gusta la poesía de una u otra manera vernos albergados, y la labor de Luis Alberto Calderón como promotor cultural es bastante grande, ¿no? 95% de mis obras han sido de mi propio peculio, ¿no? He tenido auspicio de instituciones privadas, de instituciones públicas, ¿no? ¿Cuánta gente en total fue publicada en Cometa de Papel? ¿Cuántos literatos? Por lo menos han sido unos 400. Se han publicado poetas nuevos, poetas intermedios, poetas consagrados. Y a nadie se le va a cerrar la fuerza. La frase, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, encaja perfecto en nuestro poeta. Así como Sartre tuvo a Simón de Beauvoir, Bolívar tuvo a Manuela Sáenz y nuestro recién homenajeado Cela tuvo a María Siles de Antequera, la profesora cesante Irene Luyo no solo es la madre de sus 4 hijos, sino además ha sido y es fiel compañera y cómplice de esa utopía literaria. Él cada vez que va a editar un libro se preocupa, es como si fuera a nacer otro hijo. ¿El profesor cómo es vendiendo sus libros? Los que lleva 10 libros, de ahí venderá 2 y el resto está regalando. Entonces por eso ahora yo digo, yo voy a administrar, hijito, y yo te voy a dar. Luis Alberto Calderón Albarracín ha sido últimamente homenajeado por diversas instituciones, pero sin duda el mejor homenaje que se le puede hacer a este sacrificado y desinteresado trovador y difusor literario es, por supuesto, leerlo, impregnarnos de esa inocencia infantil que algo debe quedarnos en nuestro interior y leer los versos para niñas y niños que el profe Cachorrito nos ha escrito, así como reflexionar sobre los mensajes de crítica social que nos deja su obra. Claro está, mencionar el deber que tenemos de proporcionarles su poesía a la niñez de Tacna y del Perú no es en vano. Difundir su obra es el mínimo tributo que podemos ofrecerle a un Quijote de estos tiempos. Suponemos que las autoridades regionales, ediles y sobre todo las relacionadas a la educación deben tener en prioridad la distribución estratégica en las instituciones educativas de la vasta producción del poeta Calderón. De por sí, recomendamos al magisterio tacneño ofrecerle de lectura a su alumnado alguna hermosa estrofa de Luis Alberto Calderón Albarracín, una que los cautive como esta. 4 preguntas al viento. Primera pregunta, ¿qué es el silencio? Escuche silencio. Ni siquiera es un murmullo a orillas de la palabra. Segunda pregunta, ¿y el olvido? Es otra palabra, casi lejana. Quedó prisionera en los ecos de la luna. Tercera pregunta, ¿y los sueños? No son palabras, simplemente son imágenes en algún sitio del alma. Cuarta pregunta, ¿y la muerte? Una negra palabra, un pozo de agua, una sombra que cabalga con su figura guadaña, llevándose a pedacitos el alma.